Buenas tardes, Fabián Onetti para Winston Capital Advisors y vamos a cubrir la turbulenta semana del 23 al 27 de marzo. Pero empecemos un poco de la manera que estamos llevando esta conversación difícil en estos tiempos que estamos viviendo muy complejos, y es un poco tratando de entender cómo se desarrolla la pandemia, porque en la medida que ésta se desarrolle es la respuesta de los gobiernos, de la parte política, la parte de salud y obviamente la economía y lo que van a mirar los mercados. Miremos un poco algunas cosas que vimos la semana pasada y también de esa manera qué es un poco lo que de alguna manera pasó o estuvo pasando. Deme un segundo que vamos a... Este es el gráfico más importante que seguimos todos los días, un poco la evolución de los distintos países después de la curva y de alguna manera la pendiente. De alguna manera seguimos el modelo chino, que es el que tiene más historia y trayectoria. Y lo importante es ver en qué punto la curva empieza a achatarse y empieza a ser negativa o a bajar. Y como ven, uno de los temas claves es Italia, uno de los primeros países que entra en la pandemia, y si ven ahí la curva negra que se acerca a la curva mostaza, vamos a ver si podemos anotar aquí, Italia empieza a aplanar la curva. Va a ser clave en los próximos 3 o 4 días ver qué pasa en Italia y un poco en España, que España amenaza tener probablemente una incidencia de la pandemia más fuerte. El otro tema es Estados Unidos, ven, es el rojo, que arrancó muy fuerte. Probablemente Estados Unidos tomó menos medidas de lockdown, de dejar a la gente en su casa, etcétera, etcétera. Recuerden, todo esto tiene mucho que ver con la relación del ciudadano con el gobierno, las libertades y demás. En China impusieron un lockdown absoluto, con mucho refuerzo policial de alguna manera, en Italia, España menos y en Estados Unidos aún menos todavía. Con lo cual, eso va a dar de alguna manera que los grados de pandemia sean distintos en cantidad de habitantes por millón. En Estados Unidos, como ven, Estados Unidos viene 10, 12, 13 días por detrás de donde está Italia y España, con lo cual en Estados Unidos todavía tenemos una semana mínima por delante donde los casos van a seguir acelerando y recién probablemente la semana que viene empecemos a ver dónde se puede estabilizar esta famosa curva. Vamos a otro chart que también lo tenemos, que es el caso de Irán. Irán, que lo usamos como un buen proxy para mercados emergentes. Como ven ahí, tenemos la preocupación que hubo una primera caída de la curva y después se vuelve a disparar. Este es un caso de emerging markets muy común, donde no solo tenemos un problema de deficiencias en los sistemas sanitarios, también en lo que es testeo, medición, reportes, con lo cual va a ser muy difícil en muchos casos ver ese tema. Y por último, chart de la pandemia, un tema que hemos conversado bastante y a muchos de ustedes les ha interesado. Varios científicos han observado una correlación muy alta entre una temperatura entre 5 y 11 grados centígrados, unos 8 grados más o menos, y altos niveles de humedad, alrededor del 65% de humedad, donde ven es donde aparentemente el virus se ha propagado con mayor facilidad. Cosa que tiene sentido porque el virus el virus de la gripe, este tipo de virus, son enfermedades de invierno que se propagan a ciertas temperaturas. No es sorprendente que en Rusia, donde es excesivamente frío y seco, ya el virus no tiende a transmitirse tanto porque necesita cierta relativa humedad ambiente para transmitirse. Esa es la buena noticia, ya que el hemisferio norte, como dijimos, está saliendo, volviendo al tema el tema de la transmisión por aire. ¿Cuál es la buena noticia? El hemisferio norte está entrando en el verano. La mala noticia, el hemisferio sur, principalmente Argentina, Sudáfrica, Chile, partes de Australia y Nueva Zelanda están entrando en el otoño-invierno y eso puede ser un poco más complicado. Deme un segundo. Tuvimos el paquete de aprobación de Estados Unidos, muy importante, muy fuerte. Claramente 2 trillones. El mercado tuvo una semana positiva. A pesar de la corrección que tuvimos el día viernes, el mercado terminó 12,8% arriba, el rally más grande desde el año 1938, y como digo, estamos viendo fenómenos que hace más de 80 años que no vemos.
como dijimos, tuvimos un bear market que fue el más corto de la historia, 33% de corrección y ahora seguido por un bull market. Estas son definiciones un poco académicas que no tienen valor, pero como dijimos, nuestra tesis, el mercado sigue siendo muy racional en su comportamiento y mientras sucedan las cosas vamos a ir viendo cómo se comporte el resto del mercado. Así que por ese lado, tuvimos de vuelta el paquete de emergencia, 58.000 millones para las aerolíneas, mucho para las compañías de crédito, faltan algunos detalles, hay cheques para los individuos en Estados Unidos, faltan detalles un poco de quién los recibe, cómo y cuándo, y también lo más importante, ayuda para las pequeñas y medianas compañías para que no se queden sin cash flow y puedan seguir operando. Muy importante también ese tema, que lo puedan ver desde esa manera. Excelente entrevista a Marvin King, expresidente del Banco Central de Inglaterra en Barron's. Estuvo en la crisis del 2008, un hombre muy, muy respetado. Para tener en cuenta, alguien que estuvo en el timón en el 2008. Nadie sabe el tamaño de este problema. No sabemos qué tan grande va a ser y cuál va a ser el efecto económico final. Por eso el mercado actúa como actúa y así lo vamos a seguir día a día tratando de medir. Todos esperamos que sea bueno, nadie lo sabe. Segundo, lo más importante en este momento, esta no es una crisis financiera tradicional de sistemas financieros, de bancos, etc. Esta es una crisis de cash flow. El gobierno mandó a todo el mundo a cerrar la empresa y van a sufrir todos, los pequeños, los medianos y los grandes. A más se extienda esto, más peligroso es, donde hay gente que no va a poder abrir porque se va a fundir. Con lo cual es muy, muy importante que los gobiernos hagan llegar ese cash a todo el mundo, sobre todo a los que más lo necesitan. Y lo que es interesante es, el gobierno tiene que ser el comprador de último recurso. Me encantó esa frase. Que el comprador, el gobierno tiene que salir a comprar, porque prestar es interesante, pero la plata hay que devolverla. El gobierno de alguna manera tiene que salir y comprar para tratar de que todo esto sea aliviado lo más que sea posible. Excelente artículo, recomiendo leerlo en el Barro. Y también otro artículo muy bueno en Mario Draghi, expresidente del Banco Central de Europa, también durante la crisis hizo el comentario, una carta muy corta y con una sola oración dijo, la pandemia del coronavirus es una tragedia humana que puede tener potencialmente proporciones bíblicas. Muy, muy interesante el comentario y dice lo mismo, los gobiernos tienen que actuar ya para evitar que se corte la cadena de pago, para que se corte la cadena de funcionamiento del sistema económico mundial. Muy interesante, muy bueno comentario. Técnicamente hicimos muchísimos análisis técnicos, vamos a estar con muchos análisis técnicos, el mercado está muy golpeado, está muy quebrado, parece dar mucho tiempo para sanar y encontrar una base, si es 2100 en el S&P, si es 2500, todavía no lo sabemos, lo vamos a seguir y esto es un punto muy importante. También se ve la diferencia entre las compañías A y las compañías B. Lo hemos conversado. Igual que en el 2008. En los rallies, las compañías más golpeadas son las que más suben. Las aerolíneas, los cruceros, las compañías de alquiler de auto, las compañías de hoteles. Aquellas que se benefician inclusive o están protegidas en esta pandemia, las Netflix, las Amazon, las Facebook, la Google, suben, pero suben menos o inclusive en algún día de rally bajaron. Dos compañías, Walmart y Netflix, están arriba en lo que va del año, claramente mostrando que son las favoritas. Nuestra posición en Winston sigue siendo un barbell portfolio. En un lado, una posición muy conservadora de cash, por las dudas que lo necesiten para su compañía, para su empresa, para sus necesidades, y en la otra punta, una lista de compañías en acciones de las que nos gustan. Hemos publicado la lista varias veces, la tenemos a disposición, aquellas compañías que pensamos o se benefician o son protegidas o están protegidas, pero a su vez tienen una excelente capacidad de resistencia vía su balance, capacidad de endeudamiento, rentabilidad de las mismas, con lo cual nos gusta mucho por ese lado. El otro tema que hay que ver es cómo siguen los mercados de crédito. Recuerden, hubo muchísimo estrés en los mercados de crédito porque la gente buscó tener liquidez para enfrentar la crisis. Todo aquello que tenía un descubierto en cuenta, un home equity loan en la casa o simplemente líneas de crédito no usadas, todo el mundo sacó la plata por las dudas para tenerla lista, porque como dijo Marvin King, nadie sabe el tamaño del problema y cuánto vamos a esperar hasta que volvamos a algún semblante de normalidad. La buena noticia, China 6 semanas más tarde ya está al 85% de capacidad, con lo cual a lo mejor eso es una buena noticia, pero todavía no sabemos en el resto del mundo cómo se va a manifestar. Recordemos que uno de los problemas originales de esto fue un problema de credibilidad.
Los números de China son difíciles de creer. China no dejó entrar a Occidente a ayudar, a ver números, echó a varios periodistas occidentales alegando que estaban haciendo propaganda y demás, con lo cual lo que sabemos es solamente información que viene del órgano oficial chino, lo cual claramente genera algún tema de problemas. Otro tema que nos preocupaba en Winston, y lo miramos mucho, es hay muchísima cantidad de información, buena, mala, fake, misinformation, y es muy importante, y es el trabajo que estamos haciendo, tratando de ver y saber exactamente cómo se desarrolla y cómo es el tema. Uno de los temas que vimos que por lo menos nos dejó cierta tranquilidad, Gallup, es una de las agencias más antiguas de encuestas, hizo el comentario que 6 de cada 10 americanos aprueban la gestión del presidente Trump y tiene una tasa, eso le da una tasa de aprobación del 49%, que es la más alta desde que empezó su presidencia. No es que tengamos un partido a favor o en contra del presidente, nos parece importante cómo el público ve a los líderes, porque esto es fundamental para lo que es obediencia, comportamiento, aportes, etcétera, etcétera. En Brasil, por ejemplo, hay un enfrentamiento muy fuerte entre la prensa y el presidente Bolsonaro. No sé la popularidad del presidente Bolsonaro, pero lo que la prensa dice es muy malo. Y, por ejemplo, en Europa hay una buena imagen de la canciller Angela Merkel, pero, por ejemplo, quiero saber un poco qué encuestas nos dicen de España, de Italia, que son los países más afectados. La gente está contenta, y no digo contenta, pero aprueba la gestión del gobierno ante la crisis, esa es la palabra correcta, o están en un terrible descontento. Esas cosas pueden ser muy importantes en la medida que esto se profundiza, por eso en Estados Unidos lo tuvimos, nos parece muy importante. Un tema, les voy a compartir otra pantalla, el tamaño del paquete, ahí lo tienen, compara 2009 con 2020. El 2009 fue un paquete de 0,8 trillones de dólares, 800 mil millones de dólares, 5 puntos del PBI. Hoy es un paquete de 2 trillones de dólares, 9 puntos del PBI. Es enorme, es gigantesco, y también, lo no tan bueno, es que eventualmente este paquete nos va a generar un déficit fiscal de casi 10 puntos del PBI, casi números como vimos en la Segunda Guerra Mundial o después de la Gran Depresión, donde los gobiernos salen a hacer un importantísimo gasto fiscal, pero a costa de muchísimo gasto y déficit. Esto puede tener consecuencias inflacionarias, deflacionarias, etcétera, etcétera. Ya el tiempo dirá, como dijimos hoy, por suerte, según comentarios de Marvin King, expresidente del Banco Central de Inglaterra, Mario Draghi, y nuestra muy humilde interpretación, pensamos que los gobiernos están haciendo bastante bien las cosas. Gran paquete fiscal, tratando de ayudar a que la economía no se pare y demás, y a su vez tratando de ir atacando la crisis de salud de la mejor manera que cada uno pueda, pero también teniendo en cuenta las libertades individuales y de alguna manera el contrato social que cada país, cada nación tiene con su gobierno. No todos piensan igual, no todos creen que esta es la mejor manera. Argentina, por ejemplo, ordenó una cuarentena obligatoria enseguida. Brasil decidió hacerlo de otra manera. Alemania hizo menos. Muchos diarios reportaron que Suecia, por ejemplo, ha hecho casi nada, básicamente. La gente puede todavía, los bares están abiertos y demás, etcétera, etcétera. Cada uno, en función a su cultura, a su sociedad, ha hecho lo que crea necesario e importante. Esto todavía, como dicen, the jury's out, vamos a ver cómo está. Muchas gracias, hoy la hice larga, pero no me quedaba otra cosa que hablar mucho y discutir este tema. Como siempre, pueden visitarnos en nuestra página winston.capital y encontrar más información. Y desde ya vamos a estar reportando todos los días a las 9 de la mañana en vivo, durante el día, el miércoles con análisis técnicos, invitados especiales, a la tarde Miguel Osío haciendo el cierre. Espero que tengan todos una muy buena semana. Muchas gracias.